Hola, bienvenidos a nuestro canal. Bueno, ya tenemos nuestro encuentro semanal, agradeciéndole a todos esos suscriptores que han podido acceder al mismo y que nos ayudan cada día compartiendo y haciendo que el mismo crezca un poquito. Este video que vamos a ver hoy realmente tenía una deuda con ustedes, sobre todo con muchas mujeres, algunas de ellas que han sido mis pacientes y también con sus familiares que también preguntan mucho sobre esta enfermedad. En este caso vamos a hablar un poquito sobre el cáncer de mama. Cuestiones que nos ayuden a saber quién tiene más riesgo de tener este cáncer y también si existe algún factor que podemos desarrollar para protegernos del mismo. Entonces es un video que no es tan largo, pero les sugiero que por favor se suscriban, que le den like y que lleguen hasta el final, porque en el final vamos a conocer cuáles son esos factores protectores que podemos adoptar para atenuar un poco el riesgo de este tipo de cáncer. Una de las preguntas que más nos hacen los suscriptores y muchas pacientes a lo largo de estas décadas de práctica del servicio de la oncología es primero saber en qué consiste este cáncer y cómo se produce, por qué tengo esta enfermedad y en qué consiste. Bueno, primero tenemos que partir de establecer que el cáncer no es una sola enfermedad, sino que son un conjunto de enfermedades. Se dice que son más de 200 enfermedades y más de 1000 subtipos histológicos. Hay que conocer que nuestros genes, el estilo de vida y el ambiente actúan en conjunto para modificar el riesgo de cáncer, ya sea para aumentarlo o para disminuirlo. El riesgo de presentar cáncer en cada persona entonces pues depende de esa combinación de factores. En este video no vamos a utilizar mucha didáctica, ni fotografías, ni nos vamos a auxiliar de otros videos, sino que vamos efectivamente a tratar de explicar para que todas las personas que nos vean, aunque no tengan un nivel de educación o de instrucción muy alto, pues sepa comprender. Vamos a tratar entonces de ser muy llanos en la explicación. Por eso es que no tenemos ningún auxilio de imágenes, porque estoy seguro que al llegar al final van a comprender bien de lo que estamos hablando y van a poder ayudar a muchas personas que están preocupadas por este tema. El cáncer de mama, ¿cuándo se forma? Bueno, tenemos que hablar que hay una serie de mutaciones o de cambios a nivel de los genes. Algunos de estas modificaciones o de cambios los heredamos de nuestras madres, de nuestros padres. Sin embargo, la mayoría de estos cambios genéticos son adquiridos durante toda la vida. Al principio, las mutaciones no van a cambiar mucho el aspecto que tienen las células del tejido de la mama. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, estas mutaciones pueden producir alteraciones en la forma, alteraciones en el tamaño de las células del tejido mamario, incluso llegar a producirse un tumor maligno. Un tumor maligno en las primeras etapas, cuando solo está circunscrito o limitado al tejido de la mama, pero puede llegar a ser con el tiempo, si no se hace un diagnóstico oportuno, pues puede ser un cáncer invasor que se extienda a otras partes del cuerpo. Ahora, dicho esto sobre los factores y las mutaciones, obviamente, entre más tiempo vive una mujer, estas mutaciones se van a ir acumulando y se van a producir poblaciones celulares que a veces se vuelven cancerosas con el paso del tiempo, como les contaba. Pero no solamente intervienen este tipo de cambios en nuestros genes. Hay dos hormonas importantes que son los estrógenos y la progesterona. Son hormonas que nuestro cuerpo las fabrica o la podemos incorporar a través de la dieta, a través del ambiente, y que se ha comprobado que estas sustancias estimulan mucho lo que es el crecimiento, específicamente en el caso de las mamas. Se han hecho estudios internacionales y se han visto variaciones importantes entre el número de cáncer que padecen las mujeres en algunos países donde existen diferencias importantes. Y quizás esto explique que la exposición a estos factores como son las mutaciones genéticas, los factores reproductivos que vamos a ver más adelante, los hábitos de alimentación, la práctica de actividad física y la conducta con respecto a los exámenes de detección influyen en que unas poblaciones de mujeres de algunos países tengan más cáncer que otras.
Por ejemplo, la importancia de estos factores se mostró en un estudio que se realizó sobre la cantidad de cáncer que padecían las mujeres en Japón, y se vio que en Japón pues las mujeres tenían, ¿cómo decir?, pues poca incidencia de este tipo de cáncer. Sin embargo, estas mujeres japonesas, cuando se trasladaban a residir, a vivir a Estados Unidos, expuesto a estos factores como son la alimentación, la actividad física y su actitud ante la detección, pues se vio que se incrementaba mucho el riesgo de cáncer en estas mujeres japonesas que se trasladaban a vivir a los Estados Unidos. Incluso los estudios sugirieron que el riesgo estaba incrementado hasta en 2 generaciones después de su llegada a Norteamérica. Los científicos han analizado estos factores de riesgo, y para hablar de este tipo de problemas, pues había que hablar de factores de riesgo y de factores de protección para este cáncer. Si siguen el video hasta el final, pues vamos a saber cuáles son esos factores que nos pueden proteger de padecer cáncer de mama. Y digo que nos pueden proteger porque también el hombre está expuesto a esta enfermedad, aunque con mucho menor frecuencia que con la mujer. De manera general, cualquier tipo de factor que incremente el riesgo para que nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas tengan este cáncer, pues le vamos a llamar factor de riesgo. Y los demás factores que hacen que el riesgo decrezca, pues nosotros le vamos a llamar factores de protección. Aunque algunos factores de riesgo se pueden evitar, por ejemplo, el fumar tabaco, la poca práctica de actividad física, hay otros que no se pueden evitar, como por ejemplo son las alteraciones en el material genético. Al evitar los factores de riesgo y al incrementar los factores protectores, pues sin duda podemos disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. De manera general, tenemos que conocer, las mujeres también nos preguntan por qué, si la mama es un órgano que aparentemente anatómicamente es sencillo y es un órgano que está expuesto porque lo podemos ver, lo podemos palpar, pues entonces tiene tanto cáncer. La mama es una glándula que tiene una función sobre todo que interviene en la reproducción de la especie, no solamente la especie humana. Cada mama tiene alrededor de unos 15 o 20 lóbulos. En estos lóbulos hay lobulillos mamarios y cada uno de estos lobulillos tiene docenas de bulbos diminutos, y en estos bulbos se produce leche. Estos lobulillos están unidos a través de conductos que permiten la salida de la leche a través del pezón. Y es aquí, en estos conductos o en estos lóbulos, donde se forma la mayoría de los cánceres de mama de los cuales tenemos conocimiento. Es importante porque también me preguntan, bueno, ¿y por qué el cáncer de mama no solamente se queda ahí en la glándula? Bueno, también afecta, como dicen popularmente, la axila, pero también el cáncer puede llegar hasta los pulmones, hasta los huesos, hasta el hígado, hasta el cerebro. Es importante decir que esta glándula tiene muchos vasos sanguíneos, es rica en vasos sanguíneos y en vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son los que transportan la linfa a casi todo el cuerpo. Es un líquido incoloro, precisamente se llama linfa. Y también hay esta linfa entre los ganglios linfáticos. Tenemos muchos ganglios linfáticos en las axilas donde drena esta linfa de esta región. Los ganglios linfáticos son pequeñas estructuras que tienen una forma de frijol donde se filtra la linfa y se almacena glóbulos blancos que ayudan a combatir diferentes tipos de infecciones y también enfermedades. Los grupos de ganglios linfáticos que más se relacionan con la mama pues son los que más cerca están, como los de la axila y también en la clavícula y en algunas zonas del pecho. Dicho esto, entonces podemos conocer en qué consiste esta enfermedad y por dónde serían las regiones donde pudiésemos encontrar o proyectarse síntomas en este sentido. La segunda pregunta que nos hacen nuestros suscriptores y pacientes: ¿cómo se comporta el número de casos nuevos de cáncer? Si hay menos, si hay más, en cuánto está la mortalidad, será una enfermedad que tiene mucha letalidad o no. Bueno, ¿qué cosa es la letalidad? La letalidad no es más que el número de personas que fallecen por una enfermedad. Entonces, ¿cuál sería la letalidad de esta enfermedad? ¿Cuántas personas de las que se enferman van a morir por cáncer de mama? A nivel global, el cáncer de mama es el más prevalente
de todos los países. Se ha hecho un estudio recientemente, en el año 2022, se hizo un estudio de 185 países que ofrecieron estadística, y en 157 países el cáncer de mama era el más prevalente, incluso reportándose más de 2 millones de casos por esta enfermedad y más de medio millón de mujeres fallecidas por esta causa. Sin embargo, existen desigualdades en la carga de esta enfermedad en función de los niveles de desarrollo humano o desarrollo que tengan los países. Por ejemplo, en los países altamente desarrollados, pues se diagnostica una de cada 12 mujeres con cáncer de mama en el transcurso de su vida. Sin embargo, fíjense esta cifra, solo una de cada 71 mujeres fallece por esa enfermedad. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo o muy pobres, se diagnostica menos, por supuesto, se busca menos, se pesquisa menos, hay menos accesos a los equipos de diagnóstico. En estos países de bajos ingresos se diagnostica un cáncer de mama entre 27 mujeres a lo largo de su vida. Puede ser que mueran por otra causa y no lleguen a padecer el cáncer de mama. Y muere una de 48 de las enfermas. Fíjense qué diferencia. En el mundo de altamente desarrollado hay más, porque se busca más la enfermedad, se diagnostica más. Una de cada 12 mujeres padecerá cáncer alguna vez de su vida. Sin embargo, es más curable. Solamente uno de cada 71 va a fallecer por la enfermedad. En tanto, en los países de bajos ingresos, pues se diagnostica menos. Una de cada 27 mujeres será diagnosticada por esta enfermedad a lo largo de su vida, y solamente una de cada 48 va a fallecer. Es decir, que fallecen más que en los países desarrollados. ¿Qué acontece en los Estados Unidos? Bueno, el cáncer de mama es la segunda causa de enfermedad por cáncer. Es la segunda causa de muerte por cáncer, solamente superado por el cáncer de pulmón, y es el cáncer más frecuente en el sexo femenino. Eso en los Estados Unidos. Es el más frecuente, solamente superado por el cáncer de la piel. Y en cuanto a la muerte, lo supera el cáncer de pulmón. En los Estados Unidos, las tasas de cáncer de mama, se ha visto un aumento durante la década de los años 2000. Sin embargo, se ha reportado una disminución rápida, y lo cual se ha sugerido que tiene que ver con la reducción del uso de las terapias hormonales después de la menopausia. Es decir, que a medida que se ha instaurado esta estrategia de disminuir los tratamientos hormonales con estrógeno y progesterona después de la menopausia, pues se ha visto un decrecimiento del número de cáncer de mama importante en los Estados Unidos. Las muertes por cáncer de mama se reportan que en ese país disminuyeron un 42% en el año 2021, debido, por supuesto, entre otros factores, a la detección a tiempo. En los Estados Unidos, menos de una de cada 6 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama muere por esa enfermedad. Como habíamos visto anteriormente, es un cáncer que la letalidad es relativamente baja. En este sentido, sí se diagnostica oportunamente. De ahí la importancia por lo menos del examen mamográfico, del autoexamen, y de si detectamos algún signo que sea una alarma de este tipo de enfermedad, acudir rápidamente al médico, porque puede ser muy curable. Sin embargo, en los Estados Unidos, el cáncer de mama en las mujeres de la raza negra sigue siendo un 40% más alta que en las mujeres de la raza blanca. Y también destacar que el cáncer de mama también se presenta en los hombres, aunque por supuesto un número mucho más bajo, digamos un 100%, un 1% de cada 100 casos puede ser afectado por este tipo de cáncer. La detección mediante mamografía juega un importante papel en dos cosas. En una, en que se incrementa el número de casos porque lo estamos buscando para diagnosticar. Y la otra es que a la par que se incrementa el número de casos, pues disminuyen las muertes porque se diagnostica más a tiempo y se puede curar. Esto es la importancia que tiene la detección de la mamografía en este sentido. En tercer lugar, nos preguntan también cuáles son los factores de riesgo para padecer este tipo de cáncer. Hay importantes factores de riesgo. También existen mitos de algunos factores que constituyen riesgo y que no están probados científicamente. Pero lo que sí está demostrado son los siguientes factores de riesgo. Por ejemplo, la edad. Además del sexo, por supuesto, porque hay 100 veces más riesgo de tener cáncer de mama en una mujer que en un hombre. Bueno, pues además del sexo, la edad
avanzada es un factor de riesgo principal para el cáncer de mama. La probabilidad de presentar este tipo de enfermedad pues aumenta a medida que la mujer envejece. Una mujer de 30 años tiene una probabilidad de 1 en 175 de recibir el diagnóstico de este tipo de cáncer en los próximos 10 años, mientras que una mujer de 70 años tiene una probabilidad de 1 en 9 de recibir este diagnóstico durante los 10 años próximos. Así que hay una importancia fundamental tenemos que darle a la edad. Entre más edad, pues mayor riesgo sustancialmente para padecer este cáncer. Se ha reportado que el riesgo a corto plazo de cáncer de mama, como hemos visto en una mujer de 70 años, es casi 10 veces más alto que en la mujer de 30 años. Las mujeres entre 50 y 69 años que se someten a una mamografía de detección tienen una probabilidad más baja de morir por este cáncer que las mujeres que no se someten a este diagnóstico porque lo hacen de forma tardía. Por tanto, la detección mediante mamografía se ha comprobado que disminuye las muertes por este tipo de cáncer, ya que se identifican los casos más tempranamente. Las mujeres tienen un riesgo de por vida de cáncer de mama de cerca de 100 veces más alto que los hombres, lo que le comentaba, con respecto al sexo. Eso con respecto entonces a la edad. Y ya sabemos entonces qué edad tienen nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras abuelas, y entonces podemos determinar la importancia que tiene hacerse esa primera mamografía o hacerse la mamografía sistemáticamente en dependencia de los diferentes programas que existen. El segundo factor de riesgo importante que existe, que incrementa las probabilidades de padecer este cáncer, por supuesto, es que la mujer haya tenido cáncer de mama alguna vez en su vida. Pero también están los antecedentes familiares. Los antecedentes familiares son muy importantes en este caso. Y también existen algunas enfermedades benignas de la mama, sobre todo cuando se ha realizado una biopsia de alguna lesión de la mama, algún nódulo, algún quiste, pero aparece la palabra atipia. Atipia nos dice que hay alteraciones en esas células que de no tomarse una medida terapéutica, pues pudiese desembocar a un futuro cáncer de mama. Entonces hasta aquí tenemos en primer lugar la edad, en segundo lugar los antecedentes personales de cáncer de mama o de alguna enfermedad benigna de la mama con atipia, y en tercer lugar tenemos el riesgo heredado, los genes que heredamos de nuestra familia. Está comprobado que las mujeres con antecedentes de familiares de cáncer de mama, sobre todo las que tienen antecedentes de cáncer de mama de primer grado, es decir, las madres, la hermana, las hijas, pues tienen un aumento del riesgo de padecer cáncer de mama. Las mujeres con cambios heredados en dos genes fundamentales que son el breast cancer 1 y 2, pues tienen un riesgo más alto de padecer este cáncer. Ahora bien, el riesgo se ha visto que se duplica con un solo familiar de primer grado. Es decir, si usted tiene una hija con cáncer de mama, una hermana o la madre o el padre, pues el riesgo se duplica. Sin embargo, el riesgo se quintuplica, se multiplica por 5 cuando se diagnostica cáncer de mama en dos familiares de primer grado, es decir, dos hermanas, la hermana y una madre. En estos casos se multiplica por 5 el riesgo de padecer cáncer de mama. De manera general, porque sabemos que algunas mujeres tienen la posibilidad de determinar cómo es el estado de estos genes del breast cancer 1 y 2, pues queremos decirle que el riesgo de por vida de cáncer de mama es del 55 al 65% en las mujeres que son portadoras de mutaciones del gen breast cancer 1, y es un poquito más menor en el caso de las mutaciones de breast cancer 2, que se encuentra en el 45 y el 47% de riesgo. En comparación, de manera general, el riesgo de por vida de cáncer de mama en estas mujeres con este tipo de mutaciones pues es más del 13% que la población general. Entonces tenemos la edad, los antecedentes patológicos personales de haber tenido cáncer de mama o alguna patología benigna con atipia de la mama, y el riesgo heredado, sobre todo las mutaciones genéticas de este gen breast cancer 1 y 2. Hay otro factor importante que hace algunas décadas se ha introducido como uno de los factores de riesgo,
que se ha estudiado con más ahínco y es el tejido de mama denso. La mama, la densidad de la mama en una mamografía no es más que la cantidad de tejido glandular y de tejido fibroso, es decir, la mama tiene glándulas, como le comentaba al principio, y tejido fibroso que ayuda a formar estas estructuras, el sostén, los conductos. Bueno, pues a la cantidad de estas glándulas y de fibra que tiene la mama junto con la grasa, a esto se le denomina densidad de la mama. Se dice que en la mamografía, una mama densa es cuando tiene muchas glándulas y mucho tejido fibroso. Por supuesto, en este caso, en estas mamas se pueden ocultar masas y tumores que no se vean en la mamografía y esto, por tanto, haría que el diagnóstico se demore un poco más. Las mamas moderadamente densas, pues sería una mezcla de tejido glandular y a través de tejido graso. Las poco densas, pues habría mayor cantidad de grasa que glándula. Y las mamas grasas como tal, pues predominaría la grasa propiamente dicha, tendría pocas glándulas y poca fibra. Y por supuesto, en este caso facilita la detección de cualquier lesión en las imágenes, pues sería visible más fácilmente. Si usted se va a hacer una mamografía, siempre recuerde que es importante preguntar por este indicador. ¿Cómo es la densidad de mis mamas que se puede describir en el examen? ¿Por qué? Porque tener un tejido de mama que es denso en una mamografía ya se concibe como un factor de riesgo para este cáncer, por lo que les explicaba que era más difícil encontrar alguna lesión premaligna o maligna desde el punto de vista de las imágenes. El grado de riesgo, como les comentaba, pues depende de la densidad del tejido. Las mujeres con mamas muy densas siempre se ha dicho que tienen un riesgo más alto que otras que las tienen menos densa. Tiene que ver también con la edad. A medida que se envejece, pues la densidad de la mama pues va disminuyendo. Entre más joven, más densa. La mayoría de las densidades mamarias con frecuencia también pueden ser un rasgo heredado. Se puede heredar de nuestras madres. Pero también se presentan con más prevalencia esta alta densidad en las mujeres que nunca han tenido hijos, las mujeres que tuvieron un embarazo pero muy tarde, después de, digamos, de los 35 años de edad, y en algunas mujeres que toman durante la posmenopausia algún tratamiento hormonal. Incluso últimamente se le ha dado un papel importante a la ingestión de alcohol, que también puede incrementar la densidad de las mamas. Por último, otro de los factores importantes de riesgo para este cáncer es la exposición a los estrógenos. ¿Qué son los estrógenos? Los estrógenos son una hormona que elabora nuestro cuerpo y que ayuda a desarrollar sobre todo características sexuales. Se ha comprobado que la exposición al estrógeno durante un tiempo prolongado puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Las concentraciones de estrógeno siempre van a ser más altas, obviamente, durante los años en que la mujer está menstruando. Ahora nos preguntan, recibimos mensajes que siempre nos preguntan, bueno, ¿y cómo? ¿Qué factores pueden aumentar ese tiempo de exposición a los estrógenos? Porque si el estrógeno está tan ligado al origen del cáncer de mama, ¿qué factores pueden incrementar estos estrógenos? Bueno, hay factores que tienen que ver con el propio cuerpo, con nuestro desarrollo. Uno de esos factores es la menstruación prematura. La primera vez que la mujer ve la menstruación, el comienzo de los periodos menstruales antes de los 12 años, aumenta el número de años de exposición a los estrógenos. Entre más rápido, más pronto o más joven una mujer vea la menstruación, va a estar más tiempo expuesta a los estrógenos. Las mujeres que presentan esto que se llama menarquia antes de los 11 años de edad tienen una probabilidad del 20% más alta de tener este cáncer que las mujeres que tienen una menarquia o que ven la menstruación después de los 14 años de edad. Parecido, algo similar ocurre con la menopausia, tiene que ver con la exposición de tiempo a los estrógenos. Cuanto más años menstrua una mujer, más tiempo estará expuesta ese tejido mamario a los estrógenos. Por tanto, las mujeres que presentan la menopausia, la pérdida total de la menstruación de forma prematura, pues tienen menor riesgo de cáncer de mama. Tras una cirugía ablativa del ovario, por ejemplo, retirar los ovarios por alguna causa, los dos ovarios, pues se ha comprobado que el riesgo de cáncer de mama se reduce hasta en un 75%.
Importante también mencionar dentro de estos factores que ponen a la mujer a los estrógenos, pues la mayor edad en el momento del parto del primer hijo o en las mujeres que nunca han tenido hijos. El embarazo se ha comprobado que reduce, por tanto, el número de ciclos menstruales durante toda la vida de la mujer. El tejido de la mama está expuesto a más estrógeno por más tiempo en las mujeres que nunca han parido o en las mujeres que lo hacen después de los 35 años. Hay otro factor de riesgo que tiene que ver con esto, que es el uso de terapias hormonales para los síntomas de la menopausia, que es uno de los usos que más le damos los médicos. Bueno, explicarle que las hormonas, estas dos hormonas tan importantes para la mujer que son los estrógenos y la progesterona, se pueden producir en forma también de tabletas, de píldoras en la industria. Y dicho esto, hay que decir que el estrógeno y la progestina o ambas se pueden administrar para reemplazar los estrógenos que ya no se producen por los ovarios de las mujeres posmenopáusicas, por forma natural o por alguna enfermedad o porque no existan, se hayan resecado los ovarios. Esto se llama, nosotros le llamamos terapia hormonal para la menopausia o terapia de reemplazo hormonal. La terapia de estrógeno que comienza cerca de la menopausia se ha relacionado con más riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, esos estrógenos que nosotros indicamos después de la menopausia o durante la menopausia se relacionan más con cáncer del útero, del endometrio y con enfermedad cardiovascular, sobre todo con la incidencia de ictus. En el caso de la terapia hormonal combinada, que es el uso de estrógeno junto con la progesterona, bueno, pues este tipo de terapia hormonal se ha visto que aumenta el riesgo de cáncer de mama. Hay un incremento de casi un 26% de incidencia de cáncer de mama invasivo. Hay estudios que muestran cómo existe una disminución del riesgo de cáncer de mama cuando las mujeres dejan de tomar estrógeno combinado con progesterona. Por otra parte, el uso de hormonas de estrógeno y progesterona aumenta significativamente el riesgo a partir del año 1 o del 2, del 3 y del cuarto año, sobre todo tras su uso. Cuando se usa el estrógeno solo, el riesgo de cáncer de mama también se incrementa, pero es menor que cuando se utiliza en combinación. Lo que sí es importante destacar que este exceso de riesgo persiste incluso tras culminar el tratamiento hormonal. Otro de los factores de riesgo, pero ya que no es tan incidente, pues no se considera de los fundamentales, pero sí quisiera referirme a la radioterapia dirigida al pecho, a la mama o a otras partes del tórax. La radioterapia dirigida al pecho para el tratamiento de cualquier cáncer aumenta el riesgo de cáncer de mama a los 10 años de haberse irradiado la paciente. El riesgo de cáncer de mama, por supuesto, depende de la dosis de radiación y de la edad que se administre. El riesgo es más alto en tratamientos con radiación si se administró durante la pubertad, que es cuando las mamas se están formando. La radioterapia para tratar el cáncer de mama es muy importante decir que no existen evidencias de que incremente el riesgo de cáncer en la otra mama. Quisiera comentar algo importante sobre la exposición a las radiaciones, en este caso a las radiografías de tórax, a las placas de tórax, pues se ha visto que pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama, pero en las mujeres que tienen mutaciones en aquellos genes que le hablé, el breast cancer 1 y breast cancer 2, en particular si estas radiografías son tomadas antes de los 20 años de edad. Existe también un riesgo incrementado de que una mujer tenga cáncer de mama si es obesa. ¿Por qué? Bueno, pues la obesidad se relaciona con algo importante que hemos hablado, que son las hormonas estrógeno. Las mujeres obesas producen más estrógeno, el tejido graso es una fábrica de estrógeno a través de un proceso que se considera, el nombre le llamamos aromatización de las grasas, donde se obtienen estos estrógenos. Y esto significa que la mujer va a estar expuesta a más cantidades de estrógenos. También la obesidad tiene que ver con un desequilibrio en las hormonas, ¿verdad? Hay un desequilibrio sobre todo en la parte hormonal que tiene que ver con la reproducción, afecta la ovulación, el ciclo menstrual y esto puede someter a más riesgo de este cáncer. Y por último,
un estado de inflamación crónica que está asociado a la obesidad, que puede afectar la regulación hormonal y aumentar la producción de estrógeno. Estos serían los factores fundamentales por los cuales podemos decir que una mujer obesa pues produce más estrógeno y por tanto tiene más riesgo de tener este tipo de cáncer. En cuanto al consumo del alcohol, bueno, se ha visto que se incrementa el riesgo de cáncer de mama sobre todo. ¿Por qué? Bueno, pues el alcohol tiene que ver también con un incremento de los niveles de estrógeno en el cuerpo y por tanto está relacionado con la aparición de más cáncer de mama. También el alcohol se relaciona con daños en el ADN de las células y puede interferir incluso el metabolismo de hormonas y compuestos que pueden desarrollar mayor predisposición a esta enfermedad. Además, por supuesto, del compromiso que hay del estado nutricional. Hay estudios que han demostrado que incluso el consumo moderado de alcohol, digamos 1 o 2 copas por día, pues se puede asociar con el aumento del riesgo de cáncer de mama. Y hay otros estudios que evidencian que el aumento, fíjense bien, es cerca del 7% por cada 10 gramos de alcohol que se consuma diariamente. Una bebida prácticamente común de alcohol que se consuma al día, pues incrementa un 7% el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Como le habría prometido entonces al inicio de este video, existen factores protectores. ¿Cómo nos podemos proteger de tener cáncer de mama? ¿Cómo podemos proteger a nuestras mujeres, a nuestras madres, abuelas, hermanas? Bueno, entre los factores que garantizan una menor exposición a los estrógenos tenemos, por supuesto, estos factores que están asociados a la reproducción. Los antecedentes de reproducción de una mujer, como hemos visto, afectan el tiempo en que está expuesta a esos estrógenos. Entonces podemos decir que el inicio temprano de la menstruación, el inicio tardío de la menopausia, tener el primer embarazo a una mayor edad y nunca haber tenido un embarazo, pues son factores que se asocian a tener más riesgo por la exposición tan alta o duradera que existe a los estrógenos. Sin embargo, estas condiciones que vamos a ver ya para finalizar son factores protectores porque disminuyen el tiempo de exposición a esos estrógenos. En primer lugar, el embarazo temprano. Las concentraciones de estrógenos son más bajas durante el embarazo. Las mujeres con un embarazo a término antes de los 20 años presentan un riesgo más bajo de cáncer de mama que quienes la tienen después de los 35 años. Existe una disminución del 50% del riesgo de tener cáncer de mama en comparación con las mujeres que nunca han parido o las mujeres que tuvieron su primer hijo después de los 35 años. Un estudio reciente ha mostrado que las mujeres con un primer embarazo a término antes de los 20 años tuvieron la mitad de probabilidades de padecer cáncer de mama que las mujeres que nunca tuvieron hijos o que lo tuvieron a edades tardías. Otro factor protector es la lactancia materna. Por eso siempre insistimos en lactar, sobre todo más de 3 meses, más de 6 meses si es posible. ¿Por qué? Porque las concentraciones de estrógeno permanecen más bajas mientras estás lactando. Las mujeres que que amamantan durante este tiempo tienen un riesgo mucho más bajo de tener este cáncer que las que no amamantaron. Se dice que el riesgo de cáncer de mama disminuye más del 4% por cada 12 meses de lactancia. Además, disminuye de un 7% por cada nacimiento. Fíjense qué importante es la lactancia materna para prevenir este tipo de cáncer. La lactancia materna, por tanto, podemos decir que reduce la exposición de estrógeno, pues disminuye los niveles de estas hormonas en la sangre, pero también desarrolla o favorece el crecimiento adecuado, natural del tejido mamario. Durante la lactancia se puede producir un cambio en ese tejido que puede hacer que sea menos susceptible a transformaciones cancerosas. También, por supuesto, durante la lactancia disminuye el número de ciclos menstruales. Entonces, al prolongarse esta etapa que le digamos de amenorrea, o sea, de ausencia de menstruación, está diciendo el cuerpo que tiene menos ciclos menstruales a lo largo de su vida y entonces entre más embarazo, pues, y la lactancia materna van a tener más ciclos de este tipo y por tanto va a estar protegida del influjo de estos altos niveles de estrógeno. La protección incluso se ha visto
que es a largo plazo. Estudios han demostrado que estas mujeres que amamantan tienen un riesgo menor de desarrollar este cáncer y que el efecto de acción es prolongado. Otro factor importante que protege de este cáncer es la práctica sistemática de ejercicio físico. El ejercicio físico reduce los estrógenos, pues ayuda a regular sus niveles en sangre, controla el peso corporal y ya hemos visto cómo el tejido grasa es una potente fábrica productora de estrógeno a través de la aromatización de las grasas. El ejercicio físico estimula ese sistema natural que tenemos de defensa de los tumores, que es el sistema inmunológico, reduce el estado de inflamación crónica que están tan asociados al estrés y también al sobrepeso. Por último, para cerrar nuestro video, después de haber visto los factores protectores, quiero hablar algo sobre un tema que también es polémico, sobre todo en el caso de las jóvenes. Las jóvenes nos preguntan, ¿existe alguna relación entre el uso de anticonceptivos a la base de hormonas con el riesgo de cáncer? Bueno, tenemos que comenzar recordando que los anticonceptivos hormonales contienen tanto estrógeno como pueden contener la combinación de estrógeno y progesterona. En algunos estudios, fíjense bien, se ha observado que las mujeres que consumen anticonceptivos hormonales o que recién empezaron a tomarlo, pues tienen un riesgo ligeramente aumentado de este tipo de cáncer. Un estudio reciente se observó que el riesgo de cáncer aumenta ligeramente cuando la mujer usa anticonceptivos, pero durante muchos años, anticonceptivos hormonales. Sin embargo, otros estudios han demostrado que con el tiempo, el ligero aumento del riesgo de cáncer parece disminuir cuando las mujeres dejan de someterse a este tipo de tratamiento. Hay otros estudios que no han encontrado aumento de riesgo significativo de cáncer de mama cuando se consumen anticonceptivos inyectables que se usan mucho hoy en día, o también los implantes de progesterona en mujeres jóvenes, relativamente jóvenes. De todas maneras, la recomendación es que se necesitan más estudios para determinar si los anticonceptivos hormonales influyen en el riesgo de presentar cáncer de mama en la mujer. Hasta aquí, amigo, entonces este video que ha estado cargado de información porque realmente tenía esta deuda con muchas mujeres, con muchas amistades, con muchas pacientes, incluso estudiantes jóvenes que se preocupan por este riesgo. Ha sido un placer compartir con ustedes. Como siempre les digo, suscríbase al canal que nos ayuda a crecer, dele like, comparta, active la campanita para cuando exista un nuevo video que va a ser pronto, pues usted lo reciba. Y sobre todo, recuérdenos siempre, aquí vamos a aprender de todo y aprender sobre todo sobre salud y sobre cómo vivir mejor. Hasta luego.